Muy bien, hola a todos. Eh, Gracias por estar pendiente de esta cuarta clase, creo que sería la cuarta clase, en donde estaremos discutiendo el segundo gran tema de la sección A, que es parte del gran tema ¿Quién soy en Cristo Jesús? Una pregunta que es tan importante y tan relevante para la vida cristiana que paradójicamente hay muchos que profesan la fe que aún no tienen una respuesta, pero por la simple razón de que no han indagado o auscultado en esto y porque a veces hay cierta debilidad en las enseñanzas y el adoctrinamiento que a veces se hace en las iglesias, que a veces se conforman con recibir personas, sí, pastorearlas y todo esto, pero es necesario fortalecer su fe y su conocimiento para que, como bien dice la Biblia, dejen de tomar leche y comiencen a comer algo más sólido o carne, ¿no? Entonces, estamos en la sección número 2, o mejor dicho, estamos entrando en la sección número 2, que es el ser humano es un pecador. Ya vimos el propósito de Dios para el ser humano. Recuerdan que estuvimos un par de sesiones analizando esto. El propósito de Dios para el ser humano es que busquemos lo espiritual, que nos inclinemos hacia lo espiritual, es decir, hacia Dios y no hacia lo carnal, hacia el mundo, porque el buscar el mundo es perdición, pero buscar de Dios, buscar lo espiritual es salvación. En resumen, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y para introducir el nuevo tema, porque es un tema muy, muy denso realmente, que en los seminarios teológicos se ve más bien en una sola, en una clase, en varias clases, se analiza el tema del pecado. Y estoy hablando de clases de varios meses, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer la osadía, vamos a cometer la osadía de verlo en unas pocas sesiones, pero vamos a tratar de ser lo rigurosos que debemos ser con este tema. Entonces, un buen versículo para introducir este tema es este de 1 Corintios 2:14, que habla de que el hombre natural, y entiéndase por hombre natural, el hombre común, el hombre estándar, digamos, no entiende, no percibe las cosas que son del espíritu, lo que acabamos de ver, ¿no? Hacia dónde debemos inclinarlos, porque para él son como bobería, como tonterías, como ridículo, como lo que más o menos piensan las personas de los que somos cristianos o profesamos una fe. Aunque a veces, hombre, hay que hacer aquí una cápita de que a veces no tenemos o no deberíamos culparlos porque habemos cristianos que en algunas ocasiones hacemos cosas que sí, de verdad que se asocian con el absurdo, ya, y no tienen nada que ver con lo espiritual. En el caso de este versículo no es así. Estamos hablando de cosas espirituales, en el hecho de tener la fe o tener una fe en una entidad divina a quien no vemos, a quien, a quien no sentimos físicamente, pero en el que creemos, ¿no? Es una cuestión casi de una locura, porque se ve desde lo natural, desde lo perceptible. Entonces, este tipo de hombres no lo entienden. Les son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Es decir, entre más nos acercamos a lo espiritual, más podemos entender estas cosas que son realmente, y lo veremos mucho más adelante, los grandes misterios que dan sentido a la vida del hombre, dan un propósito a la vida del hombre. Claro, es muy difícil entenderlo si no lo vas explorando y experimentando. Y es lo que en este discipulado iremos haciendo. Quiero mostrarles esta imagen extraña para hacer una especie de comparación o de analogía entre lo que representa el pecado en cierta forma. Espero que no salga forzada porque me llamó mucho la atención la imagen y lo asocié con esta idea. Evidentemente, si ustedes encuentran a alguien en la calle
y lo ven con estas características, se espantarían. No sé qué pasaría, pero sería una reacción bastante sorpresiva y negativa probablemente. Porque nosotros los humanos no somos de esta forma, o nadie tiene la boca en el cuello, ni la nariz a esa altura. Pero probablemente, y esto es una especulación, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, probablemente si cada 100 años nuestra nariz se moviera 1 milímetro junto con nuestra boca, y al final de unos 1000 años, 10.000 años, este movimiento se fuese dando de tal forma que termináramos en esto, probablemente no nos sería extraño a esa altura, ¿verdad? Tengo una pequeña interrupción, permítame hacer una pequeña pausa. Disculpe la interrupción, Flavio se escapó. Pero continuemos, retomemos. Entonces, el verlo así de manera abrupta sería una sorpresa para nosotros porque no somos así, pero si la gente empieza a hacerse así, ya no sería tan extraño, ¿no? Esto responde un poco al tema del pecado en el sentido de que si toda la gente empieza a hacer cosas que probablemente en algún tiempo no eran malas, probablemente en algún tiempo eran rechazadas, perdón, probablemente en algún tiempo eran malas, sí, eso fue lo que dije, ¿no? Y eran rechazadas por el resto, pero luego se fueron haciendo costumbre y a pesar de que eran grotescas, ya no lo son, porque parece que todos nos pusimos de acuerdo y nos fuimos acoplando. Entonces ya lo estandarizamos, lo normalizamos, a pesar de que cambia totalmente nuestra naturaleza, ¿no? Por eso la comparación, ¿no? Así, ver estos rostros es un poco grotesco, pero si nos vamos acostumbrando a ello, nos vamos acomodando, asentando, ya no sería un problema. Y eso es lo que ocurre con el pecado. Vivimos en un mundo que es un mundo un poco, las masas son un poco torpes, son un poco borregos y van siguiendo tendencias y van siguiendo modas y van siguiendo lo carnal, ¿no? Lo que hablábamos en el tema pasado, van siguiendo los deseos de la carne y entonces incluso eso va afectando a quienes se resisten. En principio, incluso va afectando los grupos que levantan bandera contra esos cambios, como las iglesias, como otros grupos conservadores, y poco a poco, como está ocurriendo ahora con la nueva agenda mundial, nos vamos acoplando a situaciones que no son apropiadas, que moralmente son cuestionables, ¿no? Déjenme aclararles que estos rostros pertenecen a una campaña. Recuerden que yo soy publicista y estoy familiarizado con información continua sobre campaña en el mundo. Esta fue una campaña en Brasil cuyo mensaje era el uso correcto de la mascarilla. Entonces todo el mundo andaba la mascarilla aquí en algún tiempo, ¿se acuerdan? Y la campaña iba en ese sentido, que así luciría un rostro si la mascarilla se usara aquí o si fuera efectiva aquí. Pero la mascarilla no es efectiva aquí porque no somos así. Somos así y entonces la mascarilla debe ir aquí. Más o menos en el sentido de la campaña esta. Muy creativa y por eso tuvo una gran réplica, ¿no? en el mundo por el mundo de la publicidad. Bueno, entonces el gran tema acá es que somos pecadores y esto normalmente suena un poco pesado para quien se enfrenta así de repente a esta aseveración. ¿Por qué? Porque todo el mundo suele decir que si bien tiene sus errorcitos, no es una persona mala. Eso es lo que todo el mundo dice. No, yo sí me equivoco, pero yo soy buena persona. Yo no he matado, yo no he robado, etcétera, etcétera. Bueno, lo de robado no sé si lo dice todo, pero la gente suele defenderse y decir, yo no soy tan malo, porque se comparan con otros niveles, ¿no? Pero miren lo que decía Pablo en Romanos 7, y vamos a leer del versículo 15 al 25, que nos da una idea de la realidad
de la naturaleza humana, siendo Pablo uno de los grandes héroes de la fe, siendo Pablo quien era, ¿no? Una persona con una convicción, un apóstol, ¿no? Uno de los pocos que tuvo un encuentro personal real con Jesús. Decía, no entiendo qué me pasa. Esta es la versión en lenguaje actual. Perdonen. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. En otras palabras, si hago lo que no quiero hacer, me doy cuenta de que es algo malo y que la ley me dice que haga lo correcto. Por eso dice, y entonces me doy cuenta que la ley es buena, que es aquello que debo hacer, que dice la ley. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto parece un trabalengua, ¿no? Pero espero que lo vayan siguiendo el hilo y si no lo vuelven a leer ustedes de forma individual. Porque no hago el bien, sino el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Dice Pablo, segunda parte. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, la cual se revela contra la ley de mi mente, o sea, de mi raciocinio. Lo que está diciendo es que hay una cuestión instintiva que se revela contra su razonamiento y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Un dilema de milenario, ¿no? La razón, el entendimiento nos hace ver que hay cosas malas, pero el instinto, la química de nuestro cuerpo, la bioquímica, hace que instintivamente nos llevemos, o nos vayamos, perdón, hacia lo pecaminoso. Esto es lo que experimenta todo el mundo. Por esa razón, y permítame hacer esta mención, es que existen ejemplos en el mundo como el del gobierno chino. No sé si saben ustedes que el gobierno chino tiene el sistema más avanzado en vigilancia ciudadana, que usa inteligencia artificial y que lo tienen desde hace ya, diría que van unos 6, 7 años en que implementó esto. Al principio eran algunas pocas cámaras. Cuando digo poca me refiero a unas 100.000 cámaras. Ahora son casi 1 billón de cámaras. Así como lo ven, estamos hablando de un territorio enorme y de una población de casi 1.5 billones de habitantes. Solo superada por India en los últimos meses, por cierto. Antes los chinos eran los más numerosos, ahora son los indios por un pequeño número. Entonces, el gobierno chino vigila a su población a través de cámaras en calles, en espacios públicos y quién sabe, a lo mejor también en espacios no tan públicos, porque estamos hablando de un gobierno autoritario, pero fíjense que los chinos están contentos. Lo vigilan y lo vigilan con el propósito de mantener un control ciudadano, pero para bien, es decir, ver que los delincuentes no estén en las calles, ver que la gente no cometa faltas de distinto tipo. Por ponerle un ejemplo, si un ciudadano chino se cruza el semáforo, sí, se cruza el semáforo en vehículo o a pie, inmediatamente la inteligencia artificial lo detecta, le lee el rostro, lo identifica y lo sanciona. Hay un sistema de sanciones y de retribuciones que lo va viendo, por cierto, en tu celular. Unas aplicaciones que son especialmente para chinos, para pobladores de China, donde te van dando puntos o quitando puntos. Y dar puntos significa que te permiten muchas cosas, te permiten créditos, te permiten algunos beneficios, y quitar puntos significa que te prohíben salir de la provincia, salir incluso del país, o no tener acceso a créditos.
últimamente leí que están publicando en pantallas gigantes en las calles a algunas personas con puntaje bajo, digámoslo así, estoy usando la palabra puntaje, pero son como de méritos y lo están publicando deudores, gente que no paga y todo esto, así en público, es tremendo. Tanto es esta vigilancia que en 2018 creo que fue, empezaron a utilizar los policías estas gafas que pueden detectar rápidamente el rostro o leer el rostro de una persona y verificar si se trata de algún delincuente, algún prófugo, etcétera, etcétera. Así de heavy están los chinos con este tema. Ahora, imagínense que fuese así con nosotros. Vamos a hacer esta comparación y que Dios pudiera ver y leer de esta forma y pudiera detectar todos nuestros más ocultos pecados. No se lo imaginen, es así, pero no como los chinos que por el exterior leen el rostro y entonces determinan quién. No, no es así, Dios no trabaja de esa forma. Dios va hacia lo profundo. Dice 1 Samuel 16:7. Jehová le dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay otro versículo que quiero compartirles en Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, lo resalto, y examino las intenciones para dar a cada uno según sus obras, según la bondad de sus caminos. Cuando la Biblia y la literatura en general habla del corazón, no se refiere al órgano, ya lo hemos mencionado, se refiere a los pensamientos más íntimos, a las interioridades del ser. Y ahí es donde el pecado tiene su nido, digamos así. Lo que ya vemos en el exterior es solo el reflejo de lo que el corazón está cosechando, cultivando, generando. Entonces, las actitudes que usted pueda ver, compañero, compañera, usted y ustedes puedan ver en alguien, tienen un background, tienen un trasfondo mucho más profundo, que es donde se origina el pecado, es esa naturaleza. Por eso es necesario que nosotros hagamos una especie de biopsia del pecado. ¿Saben lo que es una biopsia? Sí, la mayoría debe saberlo. Eh, Cuando uno tiene algún malestar en el cuerpo y el médico quiere saber qué es lo que está pasando, extrae una pequeñita parte de el cuerpo. Si se trata de la piel, por ejemplo, extrae un poquito para analizar qué es lo que tiene ese poquito que está afectando todo el sistema, ¿no? Esa es una biopsia, es un término médico. Y es necesario que alguien, para comprender el tema de esta naturaleza pecaminosa, de esta tendencia del humano a hacer lo malo, para comprenderla es necesario hacer una especie de biopsia, porque aquí está el meollo del asunto. Y una biopsia de pecado podría significar, entre otras cosas, preguntas como estas. ¿Reconozco yo el pecado que hay en mí? Es decir, lo tengo mapeado, identificado, sé cuáles son mis debilidades, sé cómo es que yo desagrado a Dios y también con ello desagrado a los que me rodean. O tal vez desagrado no es la palabra, pero lo contrario a bendecirle, es decir, no soy una persona que aporta, sino que más bien resta y a tal grado quizá que me rechacen en algunas ocasiones, que es casi el estándar ahora. Yo con esta gente no me junto, yo prefiero de lejitos, yo con nadie tengo confianza, etcétera, etcétera, porque somos así, somos egoístas, malos, eh, criticones, hacemos juicios de todo el mundo, vemos la paja en el ojo del otro, etcétera. Y así somos, esa es nuestra naturaleza pecaminosa y por eso es necesario hacerse estas preguntas, luego identificar cuáles son esas debilidades, dónde es que nace esto, ¿ah? ¿Cuál es el punto de partida de ese pecado que experimento en mi vida? ¿Y de dónde se alimenta ese pecado? Porque ese pecado está ahí, pero muy probablemente yo lo esté alimentando todo el tiempo para que sea recurrente. Ya vengo yo de fábrica con esta tendencia a pecar. ¿Cómo puedo hacer para inmunizarme contra esto?
afecto a otros con mi pecado? ¿Puede esto influir en mi inconsciente? ¿O puede al revés a la pregunta, ¿puede el inconsciente influir en esta naturaleza pecaminosa que tengo? Estas son una de miles de preguntas que me puedo hacer, pero todas tienen respuesta en la palabra y en lo que Dios nos dice acerca del pecado y que hemos visto ya en los primeros versículos, de que nosotros ya venimos con un pecado natural que viene desde el origen mismo del hombre, que nos lo cuenta el Génesis, ¿no? Y que lo iremos viendo en mayor detalle. Pero en un acercamiento inicial del pecado, estas son preguntas muy importantes. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre y por tanto, como así fue, y por el pecado mismo, le entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, no algunos, todos pecaron. Entonces, aquí es apenas el inicio de la comprensión de este propósito eterno que Dios tiene para la humanidad y que traduce en este plan de primero crearnos con esta naturaleza y luego enviar a su Hijo como redentor. Pero sigamos un poco auscultando y escarbando en este tema del pecado y cómo es que se materializa en nosotros, porque lo teológico lo iremos viendo después. Vamos a lo práctico, a lo filosófico, si lo quieren decir. Hay una frase, perdón, la manera que dice que la manera en que pensamos determina la manera en que vivimos. No sé si la han escuchado. Es muy común y tiene, a pesar de que no es una frase bíblica, tiene un fuerte respaldo bíblico. Por ejemplo, en Proverbios 23 dice que así como es el pensamiento, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es la persona. Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. Este versículo lo vimos ya, recuerdan, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, etcétera. En esto pensad, dice el versículo, después de haber hecho toda esta lista, ¿se acuerdan? Aquí, ¿no? El pensamiento en esto germinen en su corazón. Mateo, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de ¿qué? Miren, la cámara está al revés y por eso a veces me desubico hacia dónde inclinarme. Renovación de la mente. Aquí y la mente son los más íntimos pensamientos, o sea, el corazón. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, volvemos a la frase, la manera en que pensamos determina la manera en que vivimos. Esto traducido significa que la manera en que pensamos determina la conducta que tenemos, que es la manera en que vivimos. Ay, yo no sé por qué soy así, por qué me comporto de esta forma. Yo y entramos en ese dilema, ¿no? Que entró Pablo. ¿Por qué? Porque es la manera en que pensamos, o sea, son los pensamientos más íntimos, más personales, los que determinan nuestra conducta. Insisto, no es la manera en que pensamos a priori, así a la ligera o de manera superficial. Es la manera en que precisamente el tema que vimos anteriormente, es esta cosmovisión que tenemos de las cosas, la manera en que pensamos, la manera en que se nos ha interiorizado lo que creemos de las cosas, lo que determina nuestra conducta. Y atención, la conducta no es lo que se ve. Bueno, sí lo es, pero no lo es. ¿Cómo así? Wilmer, ubícate. Es decir, la mayoría de nosotros pensamos que la conducta es aquello que muestra una persona. Y en efecto lo es. Pero realmente la conducta está más allá de eso, está detrás de eso. Alguien que, por ejemplo, suele ser explosivo cuando discute y empieza a alzar la voz y empieza a ser agresivo y se va a los golpes, si ustedes quieren. Esa conducta que manifiesta no es lo que debería de ser el centro de atención. Es lo que hay atrás de eso, lo que no se ve, lo que está en ese nivel inconsciente, si ustedes quieren, de subconsciente,
porque esto ya es una especie, lo que ha hecho es una especie de consecuencia de lo que está ocurriendo atrás de esa persona. Veámoslo un poco más a fondo. Esto de la manera, como lo bien dije, lo dije antes, es la cosmovisión, las cosas que nos han infundado, la educación, la familia, los amigos, los estímulos, las experiencias que la vimos en la lección pasada. Esa cosa que determina la forma en que pensamos, determina la conducta, o sea, la manera en que vivimos, y esta conducta es no lo que se ve, sino lo que está detrás de eso. Vamos hacia allá. Expliquemos esto, qué es lo que no se ve. Esto es fácil de entender de esta forma. Miren. Pongamos un ejemplito. Digamos que ustedes andan buscando comida o bueno, simplemente se enfrentan a este plato delicioso y aparte de ser estimulados visualmente como lo están siendo ahora, eh, se estimulan con el olor y con el sonido, ¿no? Están escuchando cómo se está friendo la carne en el restaurante y escuchan a los otros comensales, dicen, qué rico y qué delicioso está esto y todo eso, ¿no? Son estímulos por doquier. ¿Qué es lo que ocurre aparentemente o sea, visualmente en ustedes? La gente lo ve y ustedes hacen este movimiento con los labios, pasan la lengua por acá, o sea, apretan el labio inferior, denotando que eso está apetecible. Pero resulta que hay alguien que no muestra estas actitudes porque, qué sé yo, en algún momento de su vida tuvo una experiencia desagradable con ese tipo de carne, que no estoy seguro qué tipo de carne es esa. Pero si es de chino, debe ser de perro. Bueno, no importa el tipo de carne que sea. Hay algo en esta persona que no le estimula tan naturalmente como lo ha hecho con los demás, no estimula esa salivación y ese deseo de comerse eso. Porque hay un trasfondo ahí atrás. Yo no sé si un día se puso, se ahogó o perdón, estuvo a punto de ahogarse con un trozo de carne de estos y aunque él no se acuerda o no lo tiene tan pendiente, su cuerpo responde a eso, ¿no? O tal vez hay algún evento de su pasado que, aunque él no está consciente, es asociado con este tipo de comida, por decir, por especular, no puede ser chop suey, puede ser un arroz con frío, lo que ustedes quieran. Entonces, la mente es tan compleja que asocia estos estímulos con experiencias que ocurrieron, ¿cierto? Nos ocurre con olores, por ejemplo. Olores que nos remontan a nuestra niñez, olores que nos recuerdan a ciertas personas, pero esto a nivel consciente. Hay fenómenos de este tipo que se dan de manera subconsciente o inconsciente. Cosas que nos ocurren atrás, allá en el fondo de nuestro razonamiento, que nos llevan a determinadas actitudes. ¿Y por qué estoy mencionando esto? ¿Qué tiene que ver esto? Veámoslo en otro ejemplo. Esta persona que está haciendo una donación, eso es lo que insinúa la imagen, ¿no? Se ve una persona bondadosa, se ve una persona generosa. Esta es la actitud, la conducta que está mostrando. Pero ojo, no es lo que se ve, es lo que no se ve. Es decir, ¿qué es lo que llevó a esta persona a realizar esta actividad o esta acción? ¿Acaso es una motivación sincera de colaborar con otros? ¿O acaso es una motivación interesada para que los demás se creen una imagen positiva de él? Es porque yo hago esto porque quiero la aceptación del resto. En los Estados Unidos, por ejemplo, es muy importante para los muchachos hacer voluntariado porque esto les suma puntos a la hora de ir al college, a la hora de una carrera universitaria. Estos aspectos los toman súper en cuenta en las universidades. Entonces, ahí hay una motivación no tan noble, digamos así. O pensemos en los grandes ricos que hacen un despliegue de, de propaganda mediática cuando, algunos ricos, cuando hacen donaciones, ¿no? Y aquel cheque gigantesco que mide 2 metros. Lo vemos mucho acá en la Teletón y todo esto.
que está bien que la gente done, pero hay toda una intención farisea detrás de eso, ¿no? Toda intención hipócrita detrás de esas donaciones que primero son descontables de impuestos y segundo buscan crear posicionar mejor la marca, ¿no? En relaciones públicas, Marta sabe mucho de eso, trabaja en eso. Es muy importante que la marca esté bien consolidada, no solo a nivel de marketing, sino a nivel de relaciones públicas, ¿no? A nivel de imagen, a nivel de las otras empresas, del público en general. Muy importante que se venda como algo bueno. Y entonces ahí andan las empresas redimiéndose. Cuando tienen una crisis institucional, lo primero que hacen es lo que hizo Bill Gates, que cuando enfrentó el juicio por monopolio, lo primero que hizo fue empezar a crear ayuda en su fundación de Belinda y Bill Gates y empezar a hacer aportes que luego se fueron volviendo una costumbre y creeré yo que él entendió que sus aportes eran más que relaciones públicas y más que rescate de imagen. Bueno, volvamos, no nos extraviemos. Las intenciones de este sujeto al regalar esto o dinero, lo que sea, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones? A los ojos de los demás, lo que se ve es que es una persona buena, generosa, bondadosa, que comparte. Pero en lo que no se ve podría ser intenciones no tan nobles y malsanas, egoístas, por el contrario. Irónicamente, egoístas, porque está tratando de darse crédito, mejorar imagen, etcétera, etcétera. Y eso no está todo bien. A ver, entonces aterricemos en estos conceptos. Aquí dentro del grupo tenemos a una psicóloga, por si no sabían, que es el caso de Marta. Ella está súper familiarizada seguramente con estos temas de el consciente, el inconsciente y los tres niveles de pensamiento de la doctrina de Freud. Y que ahora es parte del conocimiento estándar, porque así realmente ya lo hemos asimilado como humanos. Entonces, a nivel consciente, las cosas se dan como en un iceberg. Apenas vemos lo que pasa, pero atrás, en nuestro interior, y la mayoría de las veces de forma inconsciente, se dan muchas cosas, situaciones que hacen que eso se refleje en lo que se puede ver en el nivel consciente. Ahí en el nivel inconsciente es donde el pecado trabaja, donde el enemigo va cultivando y haciendo conexiones y asociaciones, incluso hay también lo que puedo decir antes de que nosotros naciéramos. Porque por si ustedes no lo saben, hay cosas que se heredan de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestras generaciones anteriores que van incrustadas en nuestro ADN. No es casualidad que el hijo de músico, por ejemplo, sea un talentoso músico. Un día les voy a contar la historia del maestro Jorge Mejía de la orquesta. Hoy no, porque no tenemos tiempo. Y esto es una grabación. Y no podemos interactuar como quisiera. Pero es una historia que confirma el hecho de que sin conocerse, un progenitor le hereda a otro parte de sus facultades. En el caso de la gente que es alcohólica, muchas de estas personas han heredado esta adicción, esta debilidad por el alcohol. Y así hay millones de ejemplos. La Biblia les llama ataduras de maldición generacionales que existen en las familias y que es una realidad, pero ustedes saben que la Biblia utiliza un lenguaje poético, metafórico y a veces pues hay que saber interpretarlo. Entonces, fíjense bien en esta gráfica, en esta infografía. En ese 5 a 15% de lo que se puede notar fácilmente, que es el consciente, tanto por nosotros como por los demás, está la inteligencia, el aprendizaje, la analítica, la lógica y la racionalidad. Pero atrás, a nivel del subconsciente y del inconsciente, y ojo con la diferencia entre subconsciente e inconsciente, que el subconsciente es aquello que no podemos notar fácilmente, pero que está ahí atrás y que con ciertas técnicas podríamos llegar a determinarlo. Y el inconsciente, que es algo que sí está fuera totalmente de nuestro alcance,
que está ahí, pero que no hay una conexión entre él y el consciente. Y ahí es donde están las emociones, los deseos, la intuición, la creatividad, los centros de placer y dolor y los instintos primitivos. De esos instintos primitivos que fueron los que experimentó aquel que vio ese platillo exquisito que les mostré al principio, de forma natural, pero que pudo haber también estado en el inconsciente, esos sentimientos de rechazo hacia eso, ¿no? Hay centenares de casos en psicología y en psiquiatría que muestran cómo un niño muestra rechazo sobre ciertas personas o ciertas actitudes, o un adulto muestra rechazo sobre ciertas personas o ciertas actitudes y no sabe por qué. Y eso es porque a nivel inconsciente, él ha asumido o asimilado esos temores por alguna experiencia previa. No, yo no soy psicólogo. Aquí, tal vez cuando tengamos ya la clase en vivo, Marta nos puede ampliar un poco de eso. Pero la analogía que yo quiero hacer es cómo el pecado puede trabajar de forma inconsciente. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo al principio de esta lectura que hicimos, ¿se acuerdan? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y hago lo que no quiero hacer. O sea, hay una fuerza en mí, dice Pablo, que me lleva y me empuja a hacer lo que no quiero. Bueno, eso se llama pecado, pecado natural. Y siempre lo vamos a experimentar. No hay tal cosa de que por ser miembro de una iglesia, que por ser líderes o por ser personas de gran trayectoria, no vamos a experimentar los deseos de la carne. Eso es una utopía, eso es imposible. Todo el tiempo vamos a experimentar esto hasta que nos muramos porque esa es nuestra naturaleza. Lo recuerdo con Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no lo hago, pues no hago lo que yo quiero. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Este trabalenguas de Pablo es una cosa tan humana, ¿ya? Que ahí deja de ser un trabalenguas. Es tal cual lo que vivimos nosotros. Ustedes saben que a uno no le gusta gritar, a uno no le gusta ser una persona envidiosa, a uno no le gusta desearle el mal a los demás, pero está en nuestra naturaleza esto, ¿no? Y por eso es que en vez de acercarnos más a estas cosas que son propias de la carne, lo que debemos hacer es acercarnos hacia lo que Dios quiere, que es la redención nuestra a través de el elemento espiritual que puso en nosotros, a través de esos frutos que logramos con el acercamiento espiritual que tenemos hacia Él, que ya los hemos visto y que tienen que estar conscientes de ellos todo el tiempo: el amor, paz, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, confianza, amor, etcétera. Eso es lo que nuestro espíritu, aquello que el hombre natural no entiende, debe aspirar. A lo que, quise decir, el hombre espiritual debe aspirar. A pesar de que sabemos que a nivel inconsciente hay cosas que incluso hemos heredado, ataduras que están ahí. Cuando nos acercamos a Dios, la Biblia dice que Él rompe esas ataduras, esas cadenas de maldición. Él se lleva todo ese pasado oscuro que consciente o inconscientemente yo puedo tener. Y la Biblia hace ahí utiliza una figura muy bonita, muy fuerte, muy intensa retóricamente, que es que dice que toma los pecados y que los lleva a lo profundo del océano, el Señor, y se olvida totalmente de ellos. Que en este caso lo más profundo del océano descubierto hasta ahora sería el Foso de las Marías. No es el Titanic, no, es el Foso de las Marías en el Pacífico, que está como a unos 10.000 metros, si no me equivoco. Ustedes lo chequean después en Google. Claro, no es ahí donde el Señor se vería el pecado, no es una figura poética. Lo que él quiere decir es que lo borra del mapa, le da delete y se olvida de ese tema. A ver, déjenme hacer una aplicación práctica con esta cuestión del iceberg. Este es el iceberg de la violencia de género, amigo. A lo que nosotros estamos tan familiarizados en nuestro país. Lo visible es todo lo que está, por supuesto, fuera del agua, ¿no? Lo que vemos en los noticieros, en el HCH, a los que les gusta. La agresión física, el asesinato, la violación, el abuso, el gritar, el amenazar, el insultar, etc. Pero atrás de eso
Hay unos daños que se van dando en la víctima que no se ven, pero que se van trabajando a nivel consciente, subconsciente e inconsciente, tanto en ella como víctima directa, como en quienes le rodean, en este caso los hijos, las personas que estén ahí, los familiares cercanos. Ellos también son víctimas y lo son cuando se dan cosas que son la parte invisible en esta ilustración. La humillación, el desprecio, el agresor culpa a la víctima y ésta se lo va creyendo, incluso en cosas que parecen no tan nocivas como el humor sexista, que es muy común, la publicidad sexista, que se utiliza muchísimo, ¿no? Las chicas en traje de baño, las chicas sexys, las insinuaciones eróticas, el doble sentido en la publicidad, etcétera. La anulación, no darle, yo lo veo mucho cuando trabajo en comunidades como a la mujer, en comunidades rurales, como a la mujer se le anula, ¿no? Ella por tradición no forma parte de la junta directiva y si forma parte, pues no se le da la palabra. Hace poco, no recuerdo qué grupo feminista o qué grupo de derechos humanos hizo un estudio sobre sobre la situación de la mujer en posiciones de poder en las alcaldías del país. Y además de concluir en que había muy pocas alcaldesas, poquísimas alcaldesas, muy pocas regidoras y algunas que otra participación a nivel municipal, pero se determinó de que las participaciones se limitaban a decisiones poco trascendentales, a la vicealcaldesa, por ejemplo, o parte de la regiduría, las mujeres parte de la regiduría, se les asignaban tareas como ir a reventar piñatas o celebrar el Día del Niño, nada, nada serio como el proyecto de la construcción de una estructura importante para el municipio. Eso determinó el estudio, búsquenlo y le va a parecer seguramente muy interesante. Bueno, y toda esa lista, ¿no? que está ahí abajo del iceberg, que son las formas sutiles. Esto me pareció este gráfico de Amnistía me pareció muy ilustrativo para entender que atrás de este pecado que yo experimento o que veo en los demás, hay toda una serie de factores que yo debería de estar consciente que existen y a la hora de entregar todas esas cosas al Señor de mi parte o orar por alguien más para que sea transformado y sea tratado en su vida en esos aspectos, yo no me limito únicamente a pedirle al Señor, Señor, que me deje de gritar, Padre, que ya no reciba yo insultos de esta persona, o Señor, yo ya no quiero insultar, ya no sé esa tendencia que tengo a estar amenazando y a estar con estos deseos horribles. Hay mucho más atrás. El pecado es mucho más complejo. Pablo lo entendía, lo exteriorizó en este versículo, pero seguramente sus oraciones eran acerca de eso, ¿no? Acerca de que Dios arrancara. Y de hecho hay un relato de Pablo donde habla de un aguijón que le castiga continuamente, que castiga su carne, y hay muchas especulaciones sobre ese aguijón de Pablo, si era la inclinación la naturaleza sexual, o si era una diabetes, o si era una ceguera, hay mucha especulación. La que he escuchado y que me parece más plausible, que me parece como más acertada, es la culpa que tenía Pablo, porque Pablo antes de ser quien era el profeta, el apóstol, perdón, fue un asesino de cristianos, los persiguió de forma despiadada y esa etapa de su vida, aunque Dios la ha perdonado, la perdonó para él y él lo entendía, su humanidad la seguía viviendo quizás, ¿no? Al visitar lugares donde había ido antes, pero a matar cristianos y a perseguirlos. Entonces, esto es una especulación, pero es probable que sea la culpa, ¿no? La que lo castigaba. Bueno, y fíjense que nosotros que somos cristianos y deberíamos de conocer estas cosas del dedillo, a veces estamos bien débiles, pero no lo está en la gran industria, ¿no? La gran industria trabaja seriamente a través del subconsciente y a través del inconsciente para vendernos cualquier cantidad de cosas. Ellos
desgraciadamente han trabajado estos temas de forma tan científica que por eso somos los consumidores que somos, ¿no? Y estamos en esta era del consumo donde los capitales de inversión son extraordinarios, donde los ricos que existen son los más ricos de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el nivel de consumismo es tal que hemos construido estos imperios, estos emporios económicos. Y somos víctimas de ellos, lamentablemente, paradójicamente. Bueno, vamos a terminar aquí. Y voy a anunciarles que en la próxima sesión que tengamos vamos a entrar al tercer tema, que es cómo es que toda esta situación que parece hostil para nosotros encuentra una solución en Dios. Ahí es donde entramos al tema de la salvación, ya entendida de una forma más racional, más consciente, ¿no? No de forma así efímera y vaga de que sálvese porque Dios le ama y tiene un plan para usted y se va a ir al cielo. Eso es cierto, pero hay mucho más atrás de eso y en gran parte lo hemos visto en esta lección, ¿no? Toda esta cuestión que está atrás de nuestra naturaleza y todas estas cosas que hemos ido construyendo como humanidad y que se reflejan en lo que somos en este momento de la historia, tienen redención en el Señor. Y lo vamos a ver en la próxima clase. Así que por hoy hemos terminado. Gracias. Pueden ver esta enseñanza nuevamente. Quizá a veces es muy densa, hablo demasiado, son muchos conceptos. Por favor, háganlo, tengan ese acierto de ver la lección nuevamente. Pongan la doble velocidad, se ve rapidito. No sé cuánto tiempo nos tardamos en esta clase, pero se van a tardar la mitad si lo ponen a doble tiempo. Bueno, bendiciones, que estemos bien. Si tienen dudas, el chat está ahí para eso, por favor, úsenlo, por favor. Bendiciones.